Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy quería compartirles este formato de video de un tema que bueno, en los temas que yo manejo, que es la radiestesia, pues se aplica mucho, ¿no? Se aplica el ámbito espiritual. Pero yo quisiera ahondar más en este tema espiritual. ¿Qué es para ustedes espiritual? ¿Qué significa ser espiritual? Muchas personas atribuyen el mérito a un ámbito colectivo, a un ámbito mundano, ¿sí? De una forma orgullosa, atribuyendo esto a logros adquiridos, a cosas que han realizado, seminarios, meditación, yoga, un sinfín de cosas, ¿no? Al cual lo atribuyen. Pero, más sin embargo, me he dado cuenta que este mérito se lo adjudican de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a, a una posición subjetiva, o muchas veces también de acuerdo a, por ejemplo, algún currículum, algún papel que así lo acredite, ¿sí? En algún lugar donde me hayan graduado quizá como algún instructor espiritual o maestro espiritual, qué sé yo. Entonces lo atribuimos ya sea subjetivamente o colectivamente, ¿sí? Pero bueno, yo creo que la espiritualidad en sí es un camino, ¿sí? No es como que algo que podemos encasillar y decir yo soy espiritual. Porque como dice Proverbios en la Biblia, la gente puede considerarse pura de acuerdo a su propia opinión, pero Dios examina sus intenciones, ¿sí? Ahí deja bien claro que nosotros a veces nos atribuimos el mérito orgulloso y muchas veces se hace simplemente para recibir aprobación de los demás, validación, ¿sí? Para tener seguidores, para tener fans, se hace esto, ¿sí? Con ese único fin se hace, ¿sí? Ya que vivimos en un mundo donde pues muchos sentimientos mundanos, egoístas, pues imperan en nosotros, ¿no? Nos dejamos llevar por esas emociones, ¿sí? Por esa ilusión del ego, ¿sí? De querer ser el protagonista, de querer ensalzar nuestra imagen, de querer que nos idolatren las personas, ¿sí? Entonces, más que decir yo soy espiritual, ¿sí? Porque como les digo, a veces lo único que estamos haciendo es estamos reclamando, ¿sí? Queremos reivindicar nuestra imagen, por eso lo hacemos. Queremos dar una impresión a los demás. Queremos que nos reconozcan, ¿sí? Y bueno, más que eso, deberíamos llamarnos buscadores espirituales, ¿sí? Yo una vez vi algún guía, o como le quieran decir en YouTube, espiritual, de estos de la nueva era, que usan mucho los cuarzos, que usan mucho códigos sagrados, que hablan mucho de poderes psíquicos. Un día, cuando todavía no ahondaba en estas cuestiones, no tenía mucho discernimiento de esto, que dijo en uno de sus videos, dijo, yo soy muy espiritual, yo soy una persona muy espiritual. En ese momento pues no entendía mucho, pero sí algo me incomodó. Y ahora entiendo pues que se trataba de eso, ¿no? Que se trataba simplemente de una persona que estaba reclamando, que quería reivindicar su imagen a sus seguidores, que quería que sus seguidores pensaran eso de él, ¿sí? Para así
el sentirse en ese concepto de un ser espiritual, de una persona espiritual, tan solo por su propia opinión, por un mérito orgulloso que él etiqueta o encasilla como espiritual, ¿sí? Pero bueno, esas son cosas mundanas, esas son cosas terrenales que uno hace, pero no sabemos si son, si Dios las acredita como espiritual, ¿sí? Por eso dicen que ser espiritual, verdaderamente espiritual, es de desconocimiento para uno, pero de plena conciencia para Dios, ¿sí? Y ahí radica la humildad, porque como decía Santa Teresa, humildad es andar en verdad, ¿sí? Entonces, cuidado con esos autodenominados maestros, o que se dicen muy espirituales, que se dan ínfulas de su superioridad, porque muchos de ellos caen en la ilusión del ego, en el narcisismo espiritual. Yo les recomiendo un libro muy famoso de una psiquiatra, se llama Narcisismo Espiritual. Maribel Rodríguez se llama la psiquiatra, es española. Ahí se aborda muy bien este tema con respecto al narcisismo espiritual, cómo es contradictorio, ¿sí? Que muchas personas están en el tema espiritual, ¿sí? Pero es totalmente no va de acuerdo, ¿sí? Con lo que están haciendo, su forma de ser, su forma de tratar a los demás, ¿sí? Porque hay personas que desde luego son espirituales. No, más bien no son espirituales, perdón, están en el camino espiritual o están en una corriente espiritual, están en alguna religión, pero sin en cambio tú las conoces y son muy egoístas, se enojan si no las reconoces, se enojan si no les das la razón, se enojan si difieres de lo que ellos te están diciendo, ¿ok? Entonces pues ahí nos damos cuenta que no son individuos que te quieran mostrar la realidad, mostrar la verdad, ¿sí? Sino que te quieren imponer sus dogmas, ¿sí? Te quieren imponer su verdad subjetiva, ¿sí? Y bueno, es un tema muy amplio, es un tema muy extenso, y yo creo que el ser espiritual, más que hacer cosas extravagantes, porque ahora la espiritualidad se va por el lado de lo exótico, de lo paranormal, de lo oculto. Y bueno, yo les quiero advertir y les quiero decir que la espiritualidad no tiene nada que ver con lo astral, con lo paranormal. Sí, la realidad de Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? La realidad espiritual no tiene nada que ver con los dominios astrales o paranormales, ¿sí? Eso, de lo único que forma parte, es de la curiosidad y de la vanidad del ser humano, ¿ok? No forma parte de Dios, ¿sí? Es de los sentimientos humanos, de los sentimientos mundanos, ¿sí? El inclinarse por aquello oculto, por aquello misterioso. Si se dan cuenta, apenas sale algo, por ejemplo, esto de Maffe Walker, que supuestamente hablaba el idioma extraterrestre. Hablaba el idioma extraterrestre y todos van ahí, todos se emocionan por eso, todos se pierden en esa ilusión, ¿sí? Y aunque les cobren dineral, muchos van y pagan porque les resuelva la vida, porque les dé consejos supuestamente espirituales, supuestamente de seres de luz, de seres de alta vibración. O sea, la gente en lo espiritual se ve atraída por estas cosas, ¿sí? Porque le resulta poco excitante el verdadero núcleo de trabajo espiritual, ¿sí? O sea,
nosotros nos vemos inducidos o atraídos por el morbo, por aquello que satisface nuestro propio ego, en aras también pues de sentirse especiales, ¿no? Muchas veces aquellos que recurren supuestamente a practicar cosas que te van a hacer tener dones, ¿sí? Lo hacen nada más en aras, vuelvo a repetir, de sentirse especiales, de tener fans, de tener seguidores, ¿sí? De que la gente los alabe, de que la gente los ensalce, de que la gente los idolatre, ¿sí? De crear una personificación. También en la espiritualidad se suele crear etiquetas espirituales, de decir, yo soy esto, de encasillar esa ilusión subjetiva mía en una etiqueta muchas veces extravagante, una etiqueta muchas veces hasta, ¿cómo lo diríamos? Pues mística, de las estrellas, ¿sí? A fin de que las personas tengan curiosidad, una curiosidad infantil, que eso es por uno, ¿no? Por la persona, y recurra a ella. Pero bueno, lo que uno es en esencia, se expresa por sí mismo. Las etiquetas solo sirven para tratar de reivindicar mi imagen, para tratar de vender un producto que muchas veces es ilusorio, ¿sí? Para eso se utilizan las etiquetas, para vender un producto, para decirle a la gente yo soy esto, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, resulta que no es así. Nos llevamos una terrible desilusión. Y ahorita, actualmente, con el auge de las redes sociales, de todo lo que existe, de todo lo que conocen, pues esto se ha difundido masivamente, ¿sí? Esto se puede dar a conocer fácilmente, ¿sí? Entonces la espiritualidad no tiene nada que ver con los dominios astrales, paranormales, porque si no tenemos a veces control de esta propia realidad, ¿cómo pretendemos tener control de otras realidades, de otras dimensiones? ¿Sí? No podemos, no se puede. Lo único, como dice el maestro espiritual, psiquiatra David R. Hawkins, lo único con lo que esas personas, aspirantes espirituales, proselitistas, se involucran es con los planos astrales y hasta con sus mismos moradores. Yo he visto muchos casos de personas que han estado en estas cosas, que se han metido a canalizar ángeles, a canalizar maestros ascendidos, lo que comúnmente enseña la nueva era o New Age, y terminan con problemas en sus casas del ámbito paranormal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a ser asediados por entidades, ¿sí? Por entidades demoníacas, ¿sí? Empiezan a tener parasitaciones en sus casas, los empiezan a asustar, empiezan a tener pesadillas. He visto muchos casos, hay muchos casos en YouTube. Ustedes métanse y busquen mi experiencia con la nueva era, y muchas de estas experiencias son desagradables, son relacionadas con ámbitos astrales, ¿sí? Con entidades, ¿sí? Hay muchas. Hay un caso de un padre, que por aquí les voy a dejar el nombre, que este padre, él era, su familia creo que católica, se empezó a involucrar en estos temas de la nueva era, a meterse en todo este glamour exótico que tiene la nueva era, numerología, todo este glamour, canalización, medium, todo este glamour extravagante de enseñanzas que tiene. Supuestamente él tenía sus guías, sus ángeles, que de alguna manera contactó, canalizó, no sé.
que siempre escuchaba su voz, ¿sí? Y como él, independientemente de esto, seguía yendo a veces a misa, un día, estando en una, estaban repartiendo la homilía, y dice que aquellos que él creía ángeles, que siempre los escuchaba, se empezaron a burlar de aquello que estaba sucediendo. Se empezaron a burlar de la Eucaristía, ¿sí? Entonces ese día se dio cuenta de que esto que él supuestamente consideraba como ángeles no era real, sino que era otra cosa que él había traído. ¿Por qué? Porque como les dije antes, la gente por la tentación, por la curiosidad de traspasar la línea entre esta realidad y la otra, termina involucrándose con estas cosas paranormales o astrales. ¿Por qué? Porque la realidad de Dios, todo lo que está relacionado con Dios, no es algo que podemos manipular, no es algo que está a nuestro libre albedrío, no es algo que podemos como si lo tuviéramos en un estante y lo pudiéramos tomar cuando nosotros querramos, y que muchas veces para nuestros propios deseos, caprichos, nada más para saber cualquier cosa tonta, estúpida, disculpen la palabra, ¿sí? Hablo esto porque a día de hoy se tiende a supuestamente a contactar seres de luz, ¿sí? Hay miles, millones de personas, de canalizadores, que presumen o hablan de canalizar ángeles. Esto se ha vuelto como una moda, y a mí se me hace extraño, digo, ¿realmente están canalizando ángeles? Y luego tú escuchas sus mensajes, supuestamente de seres de luz, de ángeles. Yo los escucho y los examino y digo, wow, pero esta información realmente se puede obtener o saber por medios ordinarios. Digo, no tiene nada que realmente valga la pena, ¿sí? O sea, hablar del amor, hablar de perdonar, pues eso ya nos los enseñó Jesucristo, ¿no? Eso ya viene en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Esas enseñanzas espirituales del Maestro Jesús, realmente nadie las sigue. Realmente en la espiritualidad hoy en día la moda es inclinarse por lo astral, por lo paranormal. Han de decir muchos, no, pero yo hago estas cosas astrales, paranormales, pero perdono, amo a mi prójimo, hago la voluntad de Dios. Ok, sí, está bien. Pero por un lado, quizás es eso, y por otro lado, estás metido en estas cosas. Y si por algo la Biblia se habla de ello, se prohibió la mediunidad, el contactar con los muertos, el no consultar a los astros. No lo hizo simplemente por una posición arbitraria, por prohibir algo nada más porque sí, no. Se hizo porque se sabía que la gente se pierde en esa ilusión banal. Se pierde en esa ilusión de vanidad, ¿sí? Más que en lo que quería o en lo que quiere Dios para nosotros, ¿sí? O sea, la gente se mete de lleno y se empieza a perder en esa ilusión de esas cosas, ¿sí? Y empieza a considerar eso como espiritual, y se proclaman ellos como espirituales por el simple hecho de practicar o hacer esas cosas, pero esas cosas no tienen nada que ver con lo espiritual, ¿sí? Lo espiritual no es eso, ¿sí? La realidad espiritual se puede obtener por medios ordinarios, no se necesita involucraciones con eso, como les dije antes. Eso forma parte solamente de los deseos, caprichos y sentimientos egocéntricos del ser humano, no de la realidad de Dios.
igual que la numerología, ¿sí? La numerología no son los caprichos de Dios, sino del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios no esconde nada, no codifica nada, ¿sí? La realidad de Dios se encuentra presente e innata en todo lo que existe, pero no va a ocultar nada, no te va a ocultar algo, porque un número es ya como un código, una codificación. Es como si Dios ocultara algo, es como si Dios hubiera dicho, mira, en el número tal, 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 si las personas y los seres humanos lo repiten, van a obtener este beneficio. ¿Sí? Y no, o sea, prácticamente las personas están tratando a Dios como ellos mismos, como ellos son, ¿sí? Piensan que Dios es caprichoso, es vanidoso, va a ocultar información, ¿sí? O sea, la nueva era se rige por un concepto de enseñanza extravagante. Si analizan las enseñanzas New Age, son puras cosas extravagantes, son puras cosas mágicas, ¿sí? Y la numerología, ¿sí? No se sale de ahí, es lo mismo, ¿sí? O sea, mucha gente dirá, no, pero yo sí he obtenido beneficios, sí, pero pues eso es por la intención solamente, eso es por tu creencia. Si eso fuera, ¿cómo explicarías las personas que lo han hecho pero no han obtenido ese beneficio? ¿Cómo explicarías eso? ¿Sí? Me van a decir, no, pero es que al tal la gesta, una entidad le dio un ser de luz, le dio estos números, ¿sí? Pero tú no sabes, o sea, la gente ahorita cualquier cosa que canaliza, cualquier cosa que le habla, o sea, ya lo toma como divino, ya lo toma como algo celestial, como de los reinos angelicales, ¿sí? Y todo lo agarra como espiritual. Tú no sabes qué clase de entidad fue lo que le dio eso. Quizá esas cosas en el fondo tienen una intención y es para alejarnos de lo único verdadero, de la única espiritualidad verdadera, del único Dios verdadero a quien le debemos pedir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente, tú le enseñas eso y con el tiempo termina enamorándose de eso, de esas prácticas, ¿sí? Termina pidiéndole a eso y termina creyendo que eso tiene un poder. ¿Por qué? Porque tú mismo le estás enseñando, le estás diciendo, mira, le estás dando, en este caso, un número y prácticamente le estás haciendo creer que esto tiene algo místico que oculta en aquella codificación, ¿sí? No puede ser otra cosa. Ya hasta santos tienen su número, ¿sí? ¿Cómo dicen? Su código sagrado, ¿sí? O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, eso no tiene nada de humildad. Yo no creo que un santo, ¿sí? Hubiera encasillado, etiquetado, porque toda la nueva era es etiqueta, se rige por etiquetas, igual los números es como una etiqueta. Yo no creo que un santo hubiera hecho eso, hubiera dicho, mira, este número, como la clave de un celular, el PIN que le pones, ¿no? Para que accedas a este beneficio, ¿no? O sea, o es Dios, o es la vanidad y los caprichos del ser humano. Es eso, o sea, esas entidades, esos seres que dan a conocer esta información, que supuestamente es espiritual, simplemente se están aprovechando de la curiosidad infantil, de la vanidad, de la curiosidad del hombre por lo oculto, por lo paranormal, por lo mágico, ¿sí? Porque las personas se enamoran de eso, ¿sí? No puede salir algo en YouTube, en TikTok, porque ahí van todos, como lo de Maffe Walker, ¿no? Entonces la espiritualidad de hoy en día se inclina por esas cosas, ¿sí? Y no debemos hacerlo, ¿sí? Porque eso nos hace perder
en la ilusión. Hay otra cita que dice que, creo que en Proverbios, que algún día las personas iban a aborrecer la sana doctrina y se iban a rodear de maestros. Iban a preferir las fábulas. Y es lo que está pasando hoy en día. Les voy a dejar por ahí la cita y con el texto, tal cual como lo dice, ¿sí? Y bueno, si les hablo de todo esto que es muy extenso, es para que, por ejemplo, los radiestesistas buscadores de tesoros no se involucren en estos temas. Hay mucha gente que me ha hablado que se ha involucrado con supuestos videntes que solamente los han estafado, les han sacado dinero. ¿Por qué? Porque los dones espirituales, como ya les he dicho, no son producto de la volición personal. Volición es deseo, sino de la evolución de la conciencia. Un santo no se hizo santo queriendo ser santo, ¿sí? Entonces la evolución de la conciencia se trata de irse despegando, de ir evolucionando, de ir dejando atrás los más bajos campos atractores de conciencia, de pensamiento, que puede ser egoísmo, que puede ser envidia, que puede ser avaricia, que puede ser orgullo, que puede ser miedo, todos esos sentimientos que están alejados de la sustancia del amor innata, ¿sí? Que nos bloquean y que nos alejan ciertamente de Dios, porque Dios es amor. Los santos, como por ejemplo el Padre Pío, ellos vibraban, en amor incondicional, en paz, ¿sí? Ese mismo nivel de conciencia emana una energía espiritual que también provoca esos dones místicos, esos fenómenos místicos, esos dones, ¿sí? Eso es lo que provoca, porque tú te estás alineando con Dios, con la realidad de Dios, con el amor de Dios. Entonces, eso es un regalo de Dios. Entonces los dones no son personales, sino impersonales, igual que la espiritualidad, ¿sí? No es consecuencia de un sentimiento egocéntrico, ¿sí? De una inclinación egocéntrica, ¿sí? De la cual yo diga, mira, voy a hacer esto para abrir mi tercer ojo, para tener videncia, clarividencia, clariaudiencia. No es así. ¿Por qué? Porque como no son personales, no es algo que tú hagas, no se trata de algo que forme parte de la causa y efecto. No es así. Forma parte de otra realidad que tiene que ver con Dios, ¿sí? Las personas que han tenido este tipo de dones, ¿sí? Han sido personas que han elevado su conciencia más allá de lo que conocemos hoy en día, ¿sí? Que han dejado atrás todos estos sentimientos que solo nos hacen daño, que nos alejan del amor, ¿sí? Porque creen que el mundo está como está, que hay tantas guerras, que hay racismo, que las personas se sienten superiores, ¿sí? Como dijo Nikola Tesla, estamos tan absortos en la contemplación del mundo exterior que somos ajenos de nosotros mismos. Hay que llevar al mundo como una prenda floja, ¿ok? Sí, entonces cuidado con estas personas. He visto por ahí algunos que incentivan a otros radiestesistas buscadores de tesoros a involucrarse con entidades. Estas entidades que se manifiestan muchas veces en la búsqueda de tesoros, ¿sí? Hacer cosas, hacer rituales, cuando muchas veces muchas de estas entidades no son almas en pena, no son difuntos, muchas veces son demonios, ¿sí? Entonces yo no puedo recomendar que hagan este tipo de cosas. ¿Por qué?
porque pueden salir afectados, ¿sí? Porque hay veces que estos tesoros realmente están malditos, están apoderados estos tesoros están apoderados con entidades, ¿sí? Muy negativas, muy malignas, que es peligroso y tiene consecuencias. Por eso no podemos decir literalmente, mira, haz esto y esto y te vas a comunicar con la entidad y te va a dar el tesoro. No, no se puede. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso y hay que dejar de quererle jugar al vivo, porque no es tan fácil. ¿Sí? Y bueno, amigos, un saludo para todos. Es largo el video, ojalá puedan verlo. Escúchenlo con atención. Tengo algunos ruidos ambientales porque estoy en el exterior. Espero y me escuchen. Cuídense. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo video.